noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a la plataforma de la revista digital Información Médica. Como siempre tenemos hoy el gusto de estar con Mónica Martínez Carrasco, una excelente profesionista y muy experta en el tema que se les hizo llegar la invitación. Pues para no quitar mucho tiempo a la presentación, vamos a dar nombramiento a su currículum. Moni, si nos permite, es graduada en fisioterapia por la Universidad de Salamanca, es diplomada en fisioterapia por la Universidad de Ramón Llull, experta universitaria en trastornos temporomandibulares y orofaciales por la Universidad Ramón Llull, Blanquerna, osteópata por la Escuela de Osteopatía de Madrid, máster en posturología por la Universidad de Barcelona, experta en posturoterapia neurosensorial, mejor conocida como PNS, por la Escuela Superior de Posturología Vianney, en cooperación con Francia, varias formaciones académicas en osteopatía y fisioterapia en torno a la salud de la mujer, más específicamente en uroginecología y obstetricia. Moni, esperamos que te sientas a gusto, bienvenida. Muchos lectores están muy interesados en el tema y pues el tiempo es tuyo. Gracias, Laura. A ver, no sé si se ve la presentación ahora, perfecto. Estadio Azteca, Fanes enloquecidos y ladrones. Parece que sea el escenario perfecto para que se dé la relación entre estos tres. Pero, ¿por qué salen tantas fotos? Vamos a hacer una comparación con lo que sería México. 127 millones de personas. Se estima que un 30% tiene dolor crónico. Eso representaría, fijaros, el Estadio Azteca tiene una capacidad de 83.000 asistentes. Si lo dividimos entre, si cogemos el 30% de 127 millones, son 38 millones. Eso da para llenar 460 estadios llenos hasta arriba de fanes enloquecidos, a los cuales van a tener unos ladrones que los van a hacer al final a todos gritar porque les han robado la cartera. Unos gritarán así, ¡ah! Otros así, otros se llevarán las manos en la cabeza, otros se tirarán por el suelo. Eso es lo que nosotros podríamos pensar, hacer la correlación con la cantidad de personas con dolor. Imaginaros la cantidad de personas a las cuales podremos ayudar. Entonces, es para hacernos una idea de a dónde vamos a ir. En este webinar vamos a hablar sobre dolor osteomuscular y control postural. Podemos ver, ahora vamos a empezar a desgranar cuál será la relación entre los fans y los ladrones. Pues vamos a continuación. Nosotros, si queremos, vamos a determinar, ¿vale?, qué es lo que vamos a hacer en este webinar. Vamos a hacer una pequeña revisión de términos. Vamos a muy rápidamente ver cuál es el papel que tiene el músculo en esta regulación postural, cuál es el papel que tiene el nervio. Revisaremos principios básicos en cuanto al dolor crónico y a la estabilidad y como contraprestación qué podemos hacer para normalizar esta regulación. Hablaremos de la neuromodulación manual no invasiva. Rápidamente, estamos sobre una persona. Esta persona tiene un sistema nervioso. Su sistema nervioso va a estar formado por sistema nervioso central, los cuales están englobados por encéfalo, concerebelo, tronco encefálico y médula espinal.
Este va a ser nuestro sustrato. Aquí es donde vamos a ir a trabajar. Y después tenemos el sistema nervioso periférico con una parte sensorial, que es la aferente, y otra parte motora, que es la eferente. En la parte sensorial distinguiremos una parte somática y visceral, y en la parte motora distinguiremos una parte somática voluntaria o vegetativa involuntaria. Ya tenemos nuestro sustrato, dónde vamos a ir a trabajar, en qué nos vamos a fijar para poder trabajar este dolor crónico. Vale. Cuando a nosotros nos llega una información, esta información, ¿vale?, se recibe a través de receptores internos externos, pasan a una neurona sensorial, sistema nervioso central, que llega por la interneurona, nos va a provocar una respuesta. Esta respuesta se transmite a través de la neurona motora, que va o al músculo, ¿vale?, sea esquelético, liso o cardíaco, o bien a una glándula. Los receptores de los cuales estamos hablando los podemos diferenciar en función del estímulo, como estereoceptores, telereceptores, propioceptores o interoceptores, o según la sensación evocada por su excitación en visión, audición, olfato, gusto y tacto. En función de, por ejemplo, los exteroreceptores van a ser los estímulos que vienen de la superficie externa del cuerpo, la piel y mucosas. Los telereceptores van a ser aquellos estímulos que vienen de lejos, del olfato, la visión. Los propioceptores van a ser los que nos modifiquen, son los que nos indican modificaciones sobre nuestro propio cuerpo. Y los interoceptores, hablamos de estímulos internos que actúan sobre vísceras. Y sobre esto, nosotros lo que nos va a interesar es la parte que nos va a indicar sobre la propiocepción. Es donde nos vamos a fijar más. Los receptores sensoriales, que estábamos hablando antes, los podemos dividir a su vez en mecanoreceptores, termorreceptores, quimioreceptores, fotorreceptores y nociceptores. Todos estos van a dar, en mayor o menor medida en función del estado de la persona, una información, se va a recibir, se va a captar por lo que sería la caja negra, sistema nervioso central. Nuestra respuesta va a ser expresada en forma de tono, de modificación del tono. Eso es lo que nos va a interesar principalmente a nosotros para poder trabajar sobre el dolor de esta persona. Todo lo que sea un estímulo se va a convertir mediante el fenómeno de transducción de energía mecánica a energía eléctrica. Y tenemos dos tipos de receptores, unos que van a ser de tipo lento o tónico y los fásicos o rápidos. Para nosotros, los que nos van a interesar siempre son los tónicos, los lentos. Vale. Sin detenernos mucho tiempo, tenemos un pequeño recordatorio de cuáles son las vías neurológicas ascendentes. Estamos hablando de la vía somatosensitiva, que nos va a dar la sensibilidad somática y la sensibilidad visceral. ¿Todo esto para qué? Para darnos la propiocepción. Nos va a hablar también del tacto epicrítico fino o el tacto protopático grueso. Y esta información puede ser consciente o inconsciente. Principalmente para trabajar sobre el control postural, a nosotros nos interesa la inconsciente. Es una gran cantidad de información que va a llegar al cuerpo humano, que va a llegar a nivel del sistema nervioso central y nuestro cuerpo la tiene que procesar. Entonces, esa es la información que a nosotros nos interesa, esa es lo que nos interesa porque es la respuesta que vamos a tener en nuestro paciente. Si hablamos de las vías descendentes, tenemos diferentes tractos. Tenemos es la respuesta efectora del tracto córtico-espinal o piramidal, el tracto reticuloespinal o extrapiramidal. Estos dos son los que nos permiten la locomoción. El piramidal es sobre todo la parte consciente y el extrapiramidal es la parte inconsciente.
recordamos que la parte que nos va a interesar es la inconsciente. Después vamos a tener el tracto vestíbulo-espinal, el tecto espinal y el RAF espinal. Todo esto, ¿para qué? Para ayudarnos a mantener la postura, estabilizar las extremidades y la parte de la visión. Sí, por una parte estamos diciendo que hay unas vías, ya más a nivel concreto nos encontramos con cuando la información llega a nivel de medular. Tenemos una información sensorial, mecanorreceptora, que llega a la médula espinal, va a ir por el asa posterior, llega hasta el sistema nervioso central, se va a procesar la información y se va a emitir una respuesta. Esta respuesta saldrá por la médula espinal, por el asta anterior, a través de la raíz ventral del nervio espinal. Este nervio espinal se divide en rama dorsal, rama ventral y dará también unos ramos comunicantes gris y blancos. Este punto es el punto de unión entre el sistema nervioso vegetativo y el nervio a través del nervio sinusvertebral de Luska. Esto va a ser un punto muy importante que en PNS, por ejemplo, lo utilizamos mucho. Todas en este punto es donde entendemos que van a haber impulsos aferentes de las estructuras somáticas que pueden influir negativamente en las vísceras y a la vez impulsos aferentes viscerales que pueden influir sobre la actividad de las células de las astas anteriores. Entonces, no podemos distinguir entre una información que nos va a parasitar vía somática a nivel visceral o a nivel una información que llega a nivel visceral y parasita a nivel somático. Entonces, y esto es porque la información del sistema nervioso vegetativo y la información del sistema nervioso somático va a ir por la misma autopista, ya que las neuronas vegetativas van a salir por el tracto intermedio lateral ortosimpático y acompañan las motoneuronas de la asta anterior por su salida a nivel de la raíz ventral. Vale. Nos vamos ahora a detener en lo que es el control motor. Antes el título de nuestra charla era dolor osteoarticular y control postural. Vale. ¿Qué es el control postural? Si hacemos una búsqueda muchas veces nos encontramos que se confunden. Se confunde qué es control motor, se confunde qué es control postural. Estamos hablando de control motor como si fuera control postural, ¿vale? O control postural como si fuera control motor. Principalmente, cuando hablamos de control postural, estaremos hablando de la coordinación de varios sistemas. Estos sistemas se van a organizar según la tarea que vayamos a realizar y según los factores ambientales que nos rodean en este momento. Por lo tanto, depende de la tarea, depende del ambiente y depende del individuo. Eso pasa también en el control motor. Únicamente puntualizar que el control postural es previo al control motor porque se necesita una estabilidad, centrar el centro de gravedad para poder tener una acción motora eficiente. ¿Vale? Entonces, el control postural va a regular la postura de manera anticipada y en retrocontrol. Aquí es muy importante tener en cuenta que el pie va a ser el principal actor. ¿Por qué? Porque la propiocepción del miembro inferior va a ser la que nos va a dar la información más importante para poder mantener estable a la persona. Y hablamos de estabilidad, no hablamos de equilibrio. Sería importante distinguir entre ambos conceptos, ya que si nos fijamos en lo que sería el término puro a nivel de matemáticas, equilibrio es ausencia de movimiento. Entonces, el equilibrio en el ser humano significaría que la persona no está. Básicamente es una estatua, ¿vale? O está en la caja. Por lo tanto, tendríamos que hablar de la estabilidad, que la estabilidad es la capacidad de volver al punto de origen o buscar todas las estrategias necesarias para volver al punto de origen. Y después estaríamos hablando de control motor, que es la capacidad de hacer ajustes dinámicos para dirigir el cuerpo y los miembros con el objetivo de hacer un movimiento determinado. Que nuestro movimiento, que nuestra acción sea eficiente.
Por ello, para que el control motor pueda darse, el control postural estará activo antes, durante y después del movimiento. Si seguimos hablando del control postural, nos damos cuenta de que es la base de todas las actividades motoras y a nivel, por ejemplo, de los fisioterapeutas, es importantísimo, es primordial su tratamiento, es importante tenerlo en cuenta. El control postural va a requerir de un movimiento postural oscilatorio constante y subconsciente para gestionar la estabilidad postural. Hemos hablado que diríamos estabilidad, no equilibrio. Hablamos de estabilidad postural. Estas oscilaciones son súper importantes porque se deben a un acoplamiento de fuerzas mecánicas, porque mecánicamente estamos dispuestos a caer hacia adelante, entonces se produce una compensación de fuerzas constante para mantener la bipedestación estable. Pero si vamos mucho más allá, estas oscilaciones podemos pensar a qué se deben. ¿A qué se deben estas oscilaciones? Somos como una especie de intermitente de ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Si nos suben a una plataforma de estabilometría, veremos que hacemos unas pequeñitas oscilaciones que estas se van a mantener en torno a, si estuviéramos bien, en torno a medio grado hacia adelante, medio grado hacia atrás. Estamos en un grado de movimiento, ¿no? Derecha, izquierda, adelante, detrás. Estas oscilaciones realmente tienen que ver con el sistema nervioso vegetativo, porque estas oscilaciones son las que nos permiten mantener nuestra presión arterial, permiten mantener el bombeo de la sangre hacia arriba. Por lo tanto, es súper importante tener en cuenta estas oscilaciones que siempre se obvian, no las tenemos en cuenta. La persona si está de pie, está estática y no se mueve, y realmente no es así. Y la persona cuando o bien no se mueve o bien se mueve demasiado, esta persona estará en disfunción. Aquí es cuando empiezan a manifestarse primero las disfunciones y cuando se mantiene en el tiempo empiezan a ver las patologías. Aquí tendríamos una relación con todo lo aparte del dolor osteoarticular o bien ya nos vamos directamente a cualquier tipo de dolor. Rápidamente, si hablamos de control motor, hablamos es el responsable de la acción motora, es el responsable final de la estabilidad del movimiento de la columna vertebral. Las adaptaciones del control motor van a estar vinculadas ineludiblemente a las adaptaciones del proceso somatosensorial, y solo podemos controlar con precisión lo que podemos sentir. ¿Vale? La postura y el movimiento del tronco humano son inherentemente inestables debido a la actividad neuromuscular continua y necesita ser controlada por diferentes subsistemas. Vamos a tener un sistema pasivo, que son las estructuras espinales osteoligamentosas. Vamos a tener un sistema activo, que son la parte muscular, y otra parte de control que va a corresponder al sistema nervioso central. Y este último va a ser el que va a integrar y coordinar la información sensoriomotora, ejerciendo control directo sobre el subsistema activo. El fallo de cualquiera de los tres subsistemas producirá adaptaciones sobre el sistema del control motor. Entonces, la habilidad del control motor la podemos definir como la capacidad sensitivo-motora de orientación, estabilidad y movimiento de un individuo, por el cual es capaz de realizar en un entorno para la consecución de una tarea. Como vemos, esta definición está muy ligada con la que anteriormente os he presentado del control postural. Entonces, la diferencia entre control motor y control postural previo al control motor, y es el que nos permite mantenernos sobre el eje de gravedad. Y después aparece lo que sería la parte del control motor. Pero no podemos pensar en uno sin el otro ni el otro sin el uno. Vale. El ser humano
realmente es un sistema caótico, no lineal, en el cual tenemos la homeostasis, aleostasis, reostasis. Esto provoca un generador central de patrón con el fin de que haya un equilibrio entre estabilidad, movilidad y versatilidad. A esto, las palabras claves es orientación, verticalización, estabilización y adaptación. Orientación, ¿por qué? Porque es la capacidad de mantener la relación de los segmentos corporales y el entorno para realizar una tarea. Si nosotros queremos comer algo y no llegamos, nos vamos a orientar para poder asirlo con la boca. El ser humano, además, necesita, o sea, una de sus características es la bipedestación. Por lo tanto, estamos hablando que la persona tiene que estar vertical. Es una característica del ser humano. No vamos a 4 patas, vamos sobre 2. Entonces, el control postural asiste en esta función al ser humano. Y no solo tiene que estar vertical, no solo se va a orientar para sus funciones, sino que para poder hacerlo necesita ser estable. Aquí entra la estabilización, que es la habilidad de controlar el centro de masas en relación a una base de apoyo. Y finalmente tendremos la adaptación, por el cual la persona, para llevar a cabo todo lo que es funciones, se va a adaptar su postura. Todo el mundo puede tener en mente cuando un niño pequeñito quiere hacer pipí. El niño pequeñito cuando quiere hacer pipí se va a poner en extensión y va a proyectar el pipí hacia adelante, porque si no proyecta el pipí hacia adelante va a hacerse el pipí encima de los pies, ¿vale? O bien cuando nosotros queremos oír y no escuchamos bien. Vamos a proyectar, vamos a adaptar nuestra postura para poder oír bien. O cuando no vemos. ¿Qué hacemos cuando no vemos? Cuando no vemos vamos a proyectar nuestra cabeza en sentido anterior para poder ver mejor. A esto hacemos referencia cuando hablamos de adaptación. Vamos a ir acabando sobre el sistema, el control postural. Y entonces, en cuanto al control postural, vamos a finalizar en que las estrategias de control postural van a ser un mecanismo de feedback determinado por la interacción de la información sensorial input y la respuesta resultante motora output, de manera que el control postural va a involucrar el control de las posiciones del cuerpo en el espacio y la capacidad de mantener una adecuada relación entre los sistemas corporales con respecto al espacio de la tarea. Y todo esto, ¿cómo lo podemos resumir? Vamos a tener una postura. Esta postura va a ser un reflejo del individuo. Importante tener en cuenta que su postura normalmente es el resultado de su sistema nervioso y hemos visto que su sistema nervioso no es únicamente el sistema nervioso somático, no es únicamente el sistema nervioso periférico, también va a ser el reflejo de su sistema nervioso vegetativo. Bueno, se me ha ido. Vamos a tener en cuenta en este control postural, en este control motor, en este control postural, tenemos que tener muchísimo en cuenta el sistema podal, porque es uno de los que nos permiten realizar con eficiencia el control postural. A este sistema podal va a ayudarle un sistema visual que va a ayudar en la orientación postural y tenemos que finalmente tener en cuenta que la acción va a depender de la estabilización postural, asistido por sinergias musculares. Es decir, que si nosotros queremos coger algo de un armario, proyectamos nuestra mano, queremos asir lo que hay arriba, antes de poder asir lo que hay allá arriba, tenemos que ser estables, porque si no, a la que levantemos el brazo o cojamos el peso, o bien se va a caer
o nosotros nos vamos a caer. Por lo tanto, la estabilidad postural es importantísima que sea previa a la acción. Para ello necesitamos de unos músculos que trabajan en sinergia, ¿vale? Y que nos van a permitir hacer la acción con el mínimo gasto energético posible. Vale. Si continuamos, ¿para qué? ¿Por qué hemos hablado de control motor? Hemos hablado de control motor y hemos hablado de control postural para poder fijarnos en lo que es la propiocepción y fijarnos en lo que es la nocicepción. La información propioceptiva puede reducirse o alterarse como resultado del daño traumático sobre los tejidos o por la fatiga muscular y o la adaptación de los nociceptores. Por lo tanto, lo que es la información nociceptiva va a alterar el control motor. La nocicepción persistente, aquella que se mantiene en el tiempo, va a provocar una activación del sistema nervioso simpático, el cual inerva directamente los usos neuromusculares y va a modular su descarga. Por lo que el estrés asociado con una activación del sistema nervioso simpático puede alterar, el sistema nervioso somático puede alterar el flujo de información propioceptiva a través del eje espinocortical. ¡Wow! Y todo esto, ¿cómo lo podemos traducir de una manera más inteligible? Bueno, vamos a ver que nuestro tono se va a ver alterado. Entonces, es importantísimo porque el tono va a ser el chivato, es el que nosotros vamos a poder observar, vamos a poder palpar, vamos a poder trabajar sobre él y ver si lo que estamos haciendo está resultando o no. Sobre él es sobre quien nos tenemos que fijar, ¿vale? Estamos hablando de tono. Si estamos hablando de tono es porque existe un sistema tónico. Ok. A nivel del sistema tónico es la expresión de la propiocepción. ¿Vale? ¿Y la propiocepción qué es? La propiocepción es el sentido de la posición y el movimiento del cuerpo y abarca las señales de los mecanorreceptores, aquellos que hemos hablado antes, propioceptores que están ubicados a nivel de músculos, tendones y cápsulas articulares. Este sistema, según Sherrington, es el sistema clave de retroalimentación somatosensorial y las informaciones propioceptivas de las extremidades inferiores, os he comentado antes que son las que proporcionan la principal fuente de información para el control postural, ¿vale? Principalmente las informaciones provenientes de la planta del pie. Estas son las que son, digamos, más importantes, que se van a acompañar de otras, como podéis ver en la ilustración. Va a venir también una información a través del ojo, a través del vestíbulo, a través de los graviceptores. Vienen informaciones a partir de otros receptores sensoriales, pero principalmente la que nos va a interesar en la persona bípeda, ¿vale? Es la información de la planta del pie. Y diréis, bueno, ¿y la planta del pie? ¿Y por qué no de la palma de las manos? Porque no vamos a 4 patas, vamos sobre 2. Entonces es súper importante esta información. Ok. Vale. Si estamos hablando de tono, estamos hablando de músculo, y si estamos hablando de músculo, tenemos que hablar de nervio, porque los músculos no actúan solos. El músculo necesita del nervio para la transmisión de la información sensitiva y sensorial. Por lo tanto, es a través de este que nosotros vamos a poder modular el tono. Entonces, somos bípedos. La bipedestación requiere de la gestión de la información aportada por las diferentes entradas sensoriales. Estas entradas son multimodales para poder producir una respuesta de salida motora.
el tono muscular. Repetimos, tono muscular es lo que a nosotros nos va a importar más. Esta respuesta debe estar bien ajustada para que pueda adaptarse a los cambios en las condiciones de la bipedestación y del entorno. Entonces, el tono muscular variará y será bien ajustado en función de las necesidades de las aferencias sensoriales, sensitivas y el entorno. De esta manera va a poder adaptarse a los cambios, va a poder regular la postura, asegurar la bipedestación y la supervivencia del individuo. No olvidemos que ese es nuestro principal objetivo. Sí, puede ser comer, sí, puede ser relacionarnos, sí, puede ser tener muchos hijitos o no, pero todo eso es porque nuestro objetivo final es la supervivencia. Una, el objetivo, dos, la supervivencia de la especie. Entonces, la información sensorial va a ser proporcionada por los aferentes musculares y cutáneos del pie. Esta va a contribuir a nuestra capacidad de mantenernos erguidos y las oscilaciones posturales van a ser necesarias para detectar tanto la posición como el movimiento del cuerpo en el espacio. Es algo tan obvio que ni siquiera lo vemos. Y si tenemos un medio de transmisión de información, será prioritario que éste funcione para que las funciones dependientes de él se den. Esto es lógico. Por eso es esencial conocer el propio nervio. ¿Quién inerva o controla el propio nervio? ¿No? Pues esta respuesta la vamos a encontrar en unos pequeñísimos ramos simpáticos que van a inervar las vainas nerviosas. Y ahí vamos a estar sobre el nervi nervorum. Este nerviecito va a ser el que vamos a mirar de modular cuando nosotros hablemos de neuromodulación manual no invasiva. Siguiente diapo. Vale, aquí tenemos nuestro sistema tónico postural. Es el conjunto de sistemas sensoriales implicados en el control del equilibrio y la postura, en el control de la estabilidad y de la postura. Entonces, el tono postural debe ser lo suficientemente alto como para actuar contra la gravedad y lo suficientemente bajo como para permitir el movimiento. Esto no es mío, esto es de Berta Bobat, ¿vale? Y esta mujer no sabía de posturología, pero estamos en el mismo carro. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta de que nosotros no vamos a poder discernir si esta persona tiene una hipertonía, si esta persona tiene una hipotonía, únicamente vamos a poder discriminarlo en función de la palpación y de la comparación sobre el propio individuo. Y lo haremos a través de test de tono. Entonces, recordad que el sistema tónico postural es un sistema automático que asume la fuerza de mantener el cuerpo cerca de una posición fija definida en relación a su entorno. Vale, pero ¿y si la persona está caminando? Vale, pues una persona cuando camina, su marcha se puede fraccionar en diferentes momentos y estos momentos es como una sucesión de posiciones. Este esquemita lo propuso Gagey, lo modificó Villeneuve y lo modificó Crucci. Entonces, para que veáis lo que serían los sistemas que van a interactuar sobre el sistema postural. Vamos a tener información que nos va a venir a nivel del sistema oculomotor, a nivel del sistema vestibular, vamos a tener información que nos viene a nivel del sistema trigeminal, importantísimo. No hablamos de boca, hablamos de trigémino. Vamos a tener información que nos viene a nivel de los usos neuromusculares, o vamos a hablar más propiamente de propiocepción, información que nos viene del sistema visceral, información que nos viene del sistema arterial y especialmente a través de los riñones. Toda esta información, también hablamos de lo que es
todo lo que es toda la parte visceral más propiamente dicha, también la parte emocional, porque la parte emocional está relacionada con el sistema nervioso vegetativo. Toda esta información se va a procesar a nivel del sistema nervioso central, ¿vale? Aferencias llegan, se procesan y se emite una respuesta. Y esta respuesta se va a realizar sobre el sistema musculoesquelético. Aquí vamos a ver nuestra respuesta motora. Aquí es donde vamos a ver nuestro cambio del tono. ¿Vale? Si hemos hablado de propiocepción, que sería la función, tenemos que hablar de la nocicepción, que estaría relacionado con la disfunción. ¿Ah? Entonces, la nocicepción es el proceso neuronal mediante el cual se codifican y procesan estímulos potencialmente dañinos contra los tejidos. Y estamos hablando de potencialmente dañinos. No tiene por qué ser, no podemos, o sea, no tenemos por qué estar hablando de dolor, ¿vale? El dolor es la parte consciente de la nocicepción. Es como si fuera un iceberg, que es la puntita del iceberg, ¿vale? Entonces, los nociceptores pueden ser mecánicos, térmicos, químicos, silenciosos o polimodales, dependiendo del estímulo que los activa. Ok. Mi ratón está dormido. Es que aquí es muy pronto. Entonces, ahora, mi ratón decía que no quería funcionar. Vale. Y este dolor, esta nocicepción, hablamos más propiamente, la nocicepción está relacionada con el control postural. ¿Por qué? Porque afecta al control motor, deteriora el movimiento y deteriora la recuperación del control postural, que es el objeto de nuestra rehabilitación. El dolor localizado, por ejemplo, si hablamos del dolor lumbar, cuando un dolor está localizado a nivel de la zona lumbar o de una pierna, induce una alteración en el control postural. Y aunque la excitabilidad propioceptiva y cortical parecen modificarse con el dolor, la evaluación de la modificación espinal podría aportar una nueva comprensión del fenómeno del dolor relacionado con el control postural. Y la bibliografía destaca que el control motor de los músculos del tronco en pacientes que presentan dolor lumbar podría dicotomizarse en dos poblaciones. Una, la primera, donde la primera sobreactiva los músculos del tronco y la segunda los subactiva. Y ambas generan un aumento de la carga tisular. Es decir, ambas presentan un cambio en el tono. Ok. Entonces, si vamos continuando con el tema de las disfunciones, nos damos cuenta que podemos tener tres tipos de disfunciones. Esto estaría relacionado con lo que fueron los reflejos de protección que habló de ellos Pflüger en sus leyes en 1859, en el cual cogía una ranita, la ranita estaba espinada, lo suspendía a nivel de la mandíbula inferior y le aplicaba una solución ácida a nivel de la patita. A nivel de la patita, ¿qué iba haciendo? Iba aumentando cada vez más la concentración de la solución ácida en la extremidad de la patita del animal. Se le aplicó a nivel del pie derecho, ¿vale? Y se fue observando diferentes reacciones del animal en relación al aumento de la concentración del ácido. A más ácido, iba provocando las siguientes reacciones. Al principio no había nada porque no tocaba, entonces sus patitas estaban en contacto, estaban en el aire y la ranita la habían cortado a nivel de la médula. Entonces, cuando contactó con la patita derecha, el ácido, se produjo una reacción de localización. Se observaba una reacción sobre la propia pata. Cuando aumentó un poquito más, se observó que provocaba un aumento
de la contracción de la propia pata, es decir, un estímulo provocó una reacción unilateral. Al seguir aumentando la concentración, provocó que la ranita flexionara las dos patitas, es decir, una reacción de simetría. Y si continuaba aumentando el contacto con la solución ácida, provocaba una irradiación, es decir, que ya no solo estaban las patitas, sino también estaban las patitas de delante. Y cuando ya le ponía ácido a tope, provocaba que todo el cuerpo se pusiera en contracción. Esto nos interesa porque nosotros podemos determinar que van a haber tres tipos de disfunciones. Una disfunción local, que vamos a tenerla en un lugar determinado, un pie, una mano, un brazo, ¿vale? Podemos tener una disfunción regional, algo que ya empieza a estar, que va a involucrar a diferentes segmentos medulares, o bien podemos tener una disfunción generalizada o sistematizada que nos va a involucrar a todo el cuerpo. Esto es importante porque los pacientes con dolor crónico a menudo están en hiperexcitabilidad central. Esto es lo que correspondería a una disfunción postural sistematizada generalizada. Epa, me pasa. Vale. Entonces, nosotros para poder traducir esto que estamos hablando de las disfunciones a nivel terapéutico, es importante que tengamos en cuenta que podemos clasificarlo en función de una jerarquía. Y esta jerarquía está relacionada con el desarrollo embriológico. No aparece de, alguien se la inventó y la puso y se ha iluminado. No, esta jerarquía viene establecida por el desarrollo embriológico de la persona. Entonces, la jerarquía nos permite introducir la noción de parásito postural. Y entonces, un parásito postural alterará el sistema de regulación de tal manera que mientras no se neutralice, estará presente la disfunción y cuanto más importante sea el parásito, más subsistemas pondrán disfunción. Para recordar, os diré que como parásitos principales vamos a tener el sistema vestibular, todo lo que es neural, todo lo que son plexos nerviosos, la parte emocional y la parte neurovascular. Estos serían los 4 parásitos más importantes a tener en cuenta a la hora de tratar a un paciente. A continuación, encontraríamos la oculomotricidad, el sistema visceral, el sistema estomatognático, el sistema podal, la dura madre, las costillas y lo que sería a nivel discal. ¿Vale? Y para finalizar, encontraremos el aparato locomotor y la dermis. Entonces, nosotros en nuestra presentación hablamos de dolor osteoarticular, pero el dolor osteoarticular al final es lo que nos llama la atención. Pero muchas veces el que nos llama la atención no es al que hay que ir a tratar. Vosotros ahora mismo imaginaros, se os presenta un paciente que se parece al jorobado de Notre Dame y se os presenta un paciente, una chica, que se parece a Blancanieves. ¿A quién pensaríais que tenéis que tratar? ¿Al jorobado? ¿A Blancanieves? Quizá el jorobado está bien, ¿eh? No porque tenga deformidad o no porque presente pues sus características, ¿vale? Que lo veamos así y con la boca vaya, bueno, quizá está estable en lo que es su deformidad, pero Blancanieves quizás está muriendo de dolor. Entonces, súper importante tener en cuenta que hay que evaluar al paciente, ¿vale? No fijarnos solamente en, ostras, es que qué feo que es, madre mía, qué feo que es. No, quizá él está muy bien, está perfecto en su disfunción. Si tiene su boca así, súper mal, pero está perfecto, resulta que le tocan la boca y se nos joroba, qué sé, la rodilla, la espalda, lo que fuera, ¿vale? Y quizá
esta señorita tiene la boca perfecta, alineadísima, tiene una sonrisa, una carita, ¿vale? Pero se está muriendo de dolor, ¿ok? Entonces, nosotros a través de la jerarquización podemos ir a buscar qué es lo importante que ir a trabajar en cada uno de nuestros pacientes, ¿vale? Y si hemos dicho que lo que va a ser interesante para trabajar sobre el músculo es trabajar sobre el nervio, ¿eh? ¿Quién trabaja sobre el nervio? Habrá alguien, ¿eh? Entonces, aquello de quien controla el controlador, buen controlador será. Entonces, la respuesta hemos dicho que se encuentra en unos pequeñísimos ramos simpáticos que inervan las vainas nerviosas. Y aquí estamos hablando del nervi nervorum. Vale. El nervi nervorum es el nervio del nervio, ¿eh? Vale. El nervi nervorum es el nervio del nervio. Este se encuentra en la superficie del nervio, por lo tanto tendríamos que ir a buscar allí donde el nervio es más superficial, allí donde podemos ir a encontrarnos con él. Y esto no es raro que otras terapias, hace miles y miles de años ya se trabaje sobre ello. Estamos hablando, por ejemplo, de la acupuntura. Muchos puntos en los cuales hacemos terapia, ya sea PNS, ya sea electroestimulación o neuromodulación invasiva, cualquiera de ellas van a buscar y se van a tener puntos que son coincidentes. ¿Por qué? Porque es donde el nervio es más accesible, está más superficial. Vamos a recordar que lo que tenemos que tener en cuenta es que existe una interdependencia de las diversas estructuras corporales, que existe una jerarquización funcional y disfuncional, aquí viene la noción de parásito postural, que existe una interdependencia entre molestias y disfunciones de los trastornos funcionales, el tono se va a apreciar a través del movimiento, ¿vale? Y a través de la palpación, y que no existe linearidad entre los procesos patogénicos y terapéuticos. El cuerpo humano es un sistema caótico no lineal. Vale. Estábamos hablando del nervi nervorum, ¿vale? El nervi nervorum, tenéis un montón de artículos que hemos encontrado. El nervi nervorum es la estructura que va a funcionar como nociceptor y mecanorreceptor para proteger al propio nervio. Y esto junto con los vasa nervorum van a proporcionar al sistema nervioso periférico el aporte vital necesario y van a constituir la inervación intrínseca de las vainas nerviosas. Entonces, estos nervi nervorum van a estar implicados en los mecanismos de dolor neuropático y otros dolores crónicos. Y no os voy a aburrir con el tipo de receptor que es y demás, ¿vale? Únicamente tener en cuenta que será sensible al estiramiento, a las tensiones faciales, según los planos en los cuales atraviese el nervio y a la sensibilidad química. Vale. Y aquí viene la parte que más nos va a interesar a nosotros en cuanto a la aplicación práctica clínica. Hemos dicho que el tono va a ser el que nos va a permitir examinar cómo está nuestro paciente, cuál es el estado de nuestro paciente. Y aquí tenemos que introducir lo que es el concepto de hipermovilidad o hipomovilidad. La hipermovilidad, para que nos hagamos una idea, imaginaros un ladrón. Este ladrón viene detrás de la chica a quitarle la cartera. La chica ni se ha enterado, ¿vale? Y le quita la cartera. La chica, cuando se da cuenta, se pone furiosa, se pone histérica, empieza a gritar: ¡al ladrón, me han quitado la cartera, me han quitado la cartera! Y empieza a sollozar, empieza a gritar. ¿Cuál va a ser la reacción de la gente que esté a su alrededor? Vale. Normalmente
va a haber alguien, imaginaros que llegue la policía, y va a intentar calmar a la chica. Tranquila, no pasa nada, vamos a ver si encontramos tu monedero, tu carnet de identidad, etcétera, etcétera. El dinero dalo por perdido, ¿vale? Pero a ver si encontramos tus documentos. ¿Esta es la manera más eficiente de reaccionar? O quizá la manera más eficiente sería ir corriendo detrás del ladrón, ¿vale? Porque el ladrón va a intentar pasar desapercibido. Él se va. Lo interesante va a ser que ir a buscar al ladrón, ¿vale? Por eso os ponía al inicio de la presentación un campo lleno de ¿qué? De hinchas que eran la hipermovilidad, todos gritando porque a todos les habían robado la cartera. ¡Eh! Vale, pues lo interesante no va a ser intentar callar a esa gente que es imposible hablar con ellos en ese momento. Lo importante sería ir a buscar esos ladrones. Por lo tanto, nos tenemos que fijar en ir a buscar esa hipomovilidad, ¿vale? Porque la hipomovilidad va a ser la clave de la regulación. Ahí es donde vamos a poder buscar y encontrar cuál es el problema de la persona, ¿vale? ¿Cómo va a funcionar este sistema? ¿Vale? Pues si la persona está erguida sobre sus pies y estos son la entrada y la salida de las informaciones sensitivas y sensoriales que regulan su postura, esto tendría que tenerse en cuenta siempre ante alteraciones de la misma, de la postura. El pie constituye un conjunto funcional que participa en los mecanismos de control y regulación postural, representa la interfaz directa entre el cuerpo y el suelo durante la bipedestación tranquila y la información cutánea plantar contribuye al control postural. No obstante, la visión es nuestra vía de entrada, de darnos a conocer, a guiarnos, relacionarnos y anticipar la respuesta postural y la respuesta del tren inferior, por lo que sin nuestros ojos nos sentimos perdidos. Tenemos que añadir además el sistema vestibular, que es el medio de captación de la información gravitatoria y que podemos entender si tenemos una postura regulada, por el pie principalmente, y una postura orientada por el ojo y el vestíbulo. Esto nos lo dijo Gilodes. Y el equilibrio en bipedestación dependerá mecánicamente del par gravitatorio producido por las fuerzas de gravedad y la reacción del suelo. Todo esto con permiso de dos sistemas, el sistema trigeminal y el sistema vagal. Ok, aplicaciones clínicas. Hipermovilidad versus hipomovilidad. En la hipomovilidad vamos a encontrar espasmo, hipertonía, imbricación, no dolor espontáneo, test de movilidad positivos. En la hipermovilidad vamos a encontrar inflamación, aumento de movilidad, hipotonía, dolor espontáneo y test de movilidad negativo. Entonces, si queremos invertir bien nuestro tiempo en tratar, tenemos que enfocarnos a buscar dónde están estas hipomovilidades, ir a buscar a ese ladrón, ¿de acuerdo? En el caso de la hipermovilidad nos puede interesar para calmar un poquito a la persona, nos viene con dolor, no podemos dejarla, ya te pasará, no te preocupes, esto te duele, sí, ¿vale? No podemos hacerlo, pero sin tener, nunca olvidar que nuestro objetivo principal en el tratamiento debería ser buscar la hipomovilidad. Vale. Aquí hablamos de a quién trataríamos, entre el jorobado de Notre Dame y nuestra princesita del cuento. Vale. Si estamos hablando de hipertonías, tenemos que pensar, ¿vale? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo encontramos? Vale, pues podemos encontrar unas hipertonías que estén superiores, inferiores, anteriores, posteriores o laterales. Entonces, a esto podemos plantear preguntas. ¿Por qué o quién? ¿A quién tenemos que ir a buscar? ¿Qué nervio tenemos que ir a buscar de la zona que está en disfunción o la que nos provoca la disfunción inicial? ¿Vale? ¿Dónde? ¿Qué tejido? ¿Dónde está? Arriba, abajo, delante, detrás, izquierda, derecha. Si está superior, si está inferior, si está superficial, ¿vale? Si está profundo,
¿Cuándo? Aquí tendremos que hacer nuestra interrelación, porque es verdad que podemos tener una disfunción local, pero también podemos tener una disfunción sistematizada. Entonces es, ok, ¿qué es lo importante que tengo que ir a tratar? Tengo que ir a un plexo nervioso, tengo que ir a una arteria, tengo que ir a un ganglio, ¿dónde tengo que ir a trabajar? Y después tengo que hacer mi jerarquización para saber, vale, ¿en qué punto? Esto es como hacer la guerra a la antigua. La guerra a la antigua no iban y como ahora que los mandatarios está cada uno tranquilito en su casa. No, la guerra a la antigua muchas veces eran los propios líderes los que luchaban entre ellos y cuando vencía uno ya se había acabado la guerra, porque tampoco había tanta gente, entonces no se podía ir, vale, vayan pasando, vayan pasando. Entonces, lo que se hace, trabajar de esta manera según la jerarquización, es una manera eficiente para ir directamente, intentar ir directamente al grano, desgranar dónde está la disfunción para ir a trabajar. ¿Y cómo lo haremos? A través de un examen clínico, ¿vale? Y estímulos manuales neurosensoriales. O hacer una neuromodulación no invasiva. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer una evaluación global, segmentaria y local del tono, puede ser sensorial, puede ser con test cinemáticos y siempre mirar de hacer interrelaciones en caso de que tengamos diferentes zonas. Después tendremos que hacer unas maniobras de tratamiento, ya bien sea PNS, que es la saturación-sideраción, bien sea, por ejemplo, una neuromodulación magnética o bien sea, por ejemplo, a través del láser. Lo interesante es aplicar lo que se aplique, la técnica, la acción terapéutica que se conozca, pero pasarla por este filtro. Cuando lo pasas por este filtro, esta técnica resulta muchísimo más eficaz. Y una vez acabado de trabajar, haremos un retestaje y una valoración post-tratamiento para tener una evaluación referencial. Este es un caso clínico, para que podáis ver, es un paciente al cual le atropelló un toro mecánico el pie. Tuvo que ser operado en diferentes ocasiones y en el otro pie tenía diferentes esguinces. Estaba operado de los dos pies. Podéis observar cómo la posición no era exactamente la misma. ¡Epa! Que me he ido. No era exactamente la misma. Y una vez trabajado, la posición del pie era completamente simétrica, ¿vale? Esta foto de abajo es la foto inicial, en la cual se ve una supinación del pie. La foto que tiene los tapes es la foto del tratamiento y la foto de la izquierda, que las he colocado mal, disculpad, la foto de la izquierda es como vino en la siguiente sesión, ¿vale? Entonces, veis que al cabo, en este caso me vino al cabo de 10 días, el tratamiento se mantuvo, la acción del tratamiento se mantuvo. Resumen para acabar. Tenemos los conceptos claves en regulación postural. Acordémonos de la verticalización, la estabilización, la orientación y la adaptación postural, ¿vale? Que existen vías de conducción. Las vías de conducción nerviosa es la rápida, porque la epidérmica será mucho más rápida, y tenemos maneras de poder trabajar a nivel epidérmico, ya bien sea con láser, con magnetoterapia, ¿vale? O con la estimulación manual no invasiva, ¿de acuerdo? Y la hormonal sería la arterial, que es la lenta. También podemos influir sobre ella, pero tenemos que decidir sobre cuál queremos trabajar. En un momento nos puede interesar una, la otra, ¿vale? Vamos a trabajar a través de plexos nerviosos somáticos, a través del sistema nervioso vegetativo, importantísimo. La relación entre el sistema vagal y el sistema trigeminal, esto sería causa de otro webinar, porque hay un montón para hablar de ello. Tenemos que tener en cuenta el sistema arterial, la epidermis y los reflejos posturales. Ok. A nivel del control postural y del nervio, las claves. El papel funcional de la retroalimentación sensorial y táctil y muscular de la planta del pie. Es importantísimo tener en cuenta las consecuencias posturales cuando se ve alterada, ya sea por envejecimiento o por enfermedad o traumatismo. Tenemos que recordar el papel primordial de la comunicación del nervio en el control postural.
¿vale? Que el pie estabiliza la cabeza para los movimientos de poca aceleración, que existe una conexión estrecha entre las dos extremidades del sistema postural, entre la parte cefálica y la parte podal, ¿vale? Que existe una relación entre el cráneo, con el oído, con el ojo, ¿vale? Y el pie, con permiso, siempre con permiso del sistema trigeminal, ¿vale? Es importantísimo tener en cuenta el sistema trigeminal, ¿eh? Y que si en la orientación de la mirada va a preceder el movimiento del pie, en la estabilización los movimientos del pie se van a anticipar a la visión. Finalmente, recordar el propio nervio, el nervi nervorum, que va a tener una relación importantísima y directa con el dolor crónico. ¿Vale? Todo esto, ¿para qué? Para plantear que existe en el manejo del dolor osteoarticular una nueva perspectiva clínica que, si la tenemos en cuenta, la verdad es que solucionamos o damos alivio, ayudamos a normalizar, a acompañar a las personas con dolor crónico, porque el acompañamiento es el objetivo de los terapeutas, está en la definición del propio término, ¿vale? Que pueden ser técnicas muy rápidas, muy sencillas, ¿vale? Fáciles de aplicar y con unos resultados que se van a mantener, ¿sí? Y que podemos valorar a la persona en su integridad. Y con esto damos por finalizado nuestro breve webinar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Moni, muchas gracias. Muy interesante la plática que nos acabas de compartir. Hay muchas preguntas en nuestras diferentes plataformas. Discúlpanos por el horario que te tenemos despierta. Para nuestros lectores, Moni está ahorita como a las 5 de la mañana, desde las 4 de la mañana desde España, ¿verdad, Moni? De lo cual te agradecemos mucho. Pero bueno, hay muchas preguntas. Sí. Voy a tratar de resumirlas. Una de ellas que se me hace interesante dice, ¿en qué consiste en sí el tratamiento de la posturología? Ok, la posturología... PNS, sí. ¿No? Yo diría PNS. Sí, PNS es una terapia basada en un razonamiento clínico cuya base está basada en la neurofisiología. Entonces, lo que hacemos es una modulación manual a nivel de sistema de los plexos, del sistema nervioso. Entonces, básicamente es lo que hablaba inicialmente. Lo que hacemos es una exploración global de la persona. Después hacemos una valoración que va a ser más sistémica, ¿eh? Y entonces así podemos hacer una interrelación, ver cuál es, qué tenemos que ir a trabajar. Tenemos que ir a trabajar sistema nervioso vegetativo, vamos por el sistema nervioso vegetativo, hablamos de las jerarquías. Tenemos que ir a trabajar sistema nervioso somático, nos vamos a ir a explorar los plexos. Entonces, básicamente se trata de provocar una vibración manual, muy, 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 muy rápida, muy explosiva, indolora sobre la persona. Pero a través de estos años de aplicación, yo, por ejemplo, estoy trabajando PNS con diferentes herramientas. Yo soy una persona que me gusta mucho formarme y nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con láser de baja intensidad, incluso de alta intensidad. Estamos trabajando en según el razonamiento que da la técnica de PNS, ¿vale? O bien con Magnetic Tape, que es una herramienta para trabajar de magnetoterapia, ¿vale? Que podemos trabajar a nivel epidérmico. Entonces funciona de manera excepcional. Lo único es que tenemos que saber dónde ir a trabajar. Ese es el kit, ¿no? No podemos coger y entrar matando moscas a cañonazos, sobre todo en personas con dolor crónico, que son personas a las cuales muchas veces apenas se les puede tocar. Moni, ¿la PNS puede ayudarnos en parálisis? ¿Pacientes postrados? A ver, siempre distinguimos en posturología entre lo que es una lesión orgánica y una lesión funcional.
Una lesión orgánica es aquella que es objetivable. Por ejemplo, una fractura, por ejemplo, un cáncer, por ejemplo, una lesión diagnosticada, digamos, a nivel de plexos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que podemos ayudarle, podemos modificar, pero si la lesión está hecha, quizá no vamos a poder revertirla. Únicamente es que si quedan fibras, si queda algo de tejido que está todavía funcional, podemos trabajar sobre ello. Yo lo digo porque yo, por ejemplo, me he encontrado con una persona que tenía una lesión a nivel del tobillo y la persona no tenía ningún tipo de sensibilidad y mejoró. Pero yo no puedo decir a través de esto está, digamos, está roto, yo voy a conseguir que esta persona, Lázaro, levántate y anda. Tenemos que saber también cuáles son nuestras limitaciones. Bien, gracias, Moni. Nos preguntan, bueno, voy a reanudar la pregunta, dice, ¿cuál es el papel de los diferentes profesionistas en el tratamiento en la posturología? Quiero saber qué Sí, tal, sí, sí, sí. ¿verdad? Sí, 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 ¿Cómo sí, entra el sí. optometrista o el oculista o cómo entra Sí, el oftalmólogo, sí, cómo entra sí, el... sí, sí. A ver, realmente en la posturología hay diferentes profesionales que pueden trabajar. Cada profesional va a trabajar desde su ámbito, es decir, el optometrista aprenderá cómo trabajar desde pues, la regulación, desde sus herramientas, pueden ser mediante ejercicios, filtros de colores, graduación, prismas posturales, ¿vale? Cómo trabajar a través del sistema oculomotor, a trabajar sobre la persona. Y esta persona, o sea, y esto va a trabajar sobre el resto del cuerpo, porque existe un bucle y en este bucle es como entrar a trabajar en la persona. Esto será la función del optometrista. A veces puede ser necesaria y puede ser única su función, pero quizá necesitará, una de las características de la posturología es el trabajo en equipo, porque yo siempre les explico a los pacientes que para trabajar sobre una persona, para trabajar sobre una disfunción, esto es como hacer una paella. Para hacer una paella tú necesitas un sofrito, necesitas marisco o carne o lo que le vayas a poner, de lo que vaya a ser la paella, ¿vale? Necesitas un caldo y lo vas a ir echando cada cosa a su tiempo, porque si lo echas toda la vez es un wok, ¿vale? No es una paella. Entonces, puede ser que la persona necesita un trabajo a nivel de optometría, pero a lo mejor necesita un trabajo a nivel de un odontólogo o necesita una persona que sea especialista a nivel de vestibular. Aquí no se trata de saber quién tiene que trabajar. Aquí se trata que la persona a la cual le ha llegado, el profesional al cual le ha llegado esa persona, empiece a trabajar, empiece a modular ese sistema y si ve que necesita soporte de otro, que trabajen conjuntamente, ¿vale? Entonces, normalmente las personas que están en dolor crónico y que están fuera del sistema van a necesitar de la modulación de uno o normalmente varios terapeutas. Por ejemplo, en el caso de lo que a mí me atañe, de la parte de la terapia manual, ¿vale? Nosotros somos los únicos que podemos trabajar sobre el ojo, sobre la boca, sobre el vestíbulo y sobre todo el cuerpo, las vísceras y demás. Entonces, nosotros somos un nexo de terapéutico muy, muy grande entre los diferentes. ¿Por qué? Porque puede ser que unas gafas o unos prismas, ostras, es que esto es lo que le entraría y no funciona. ¿Por qué? Porque la relación entre la ortesis y el sistema nervioso, esta conexión no se está dando. Es que iría esta férula de fábula, pero no está reaccionando. Es que iría de fábula a esa plantilla y la persona no está funcionando porque ese sistema de comunicación, que es la parte, digamos, nerviosa, no está funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde se entiende que tiene que haber una interconexión entre los diferentes profesionales. Pero tampoco eso significa que al paciente se le tenga que asustar y se le tenga que derivar a Dios y la Virgen. Es importante que cuanto menos es más. ¿Vale?
Y es complicado decir dónde está el papel de cada uno. Vale, pues cada profesional tiene que formarse en su área en cuanto a la parte de regulación postural, ¿vale? Y aprender también a relacionarse con los demás, porque si no, al final somos como Gollum, ¿eh? Mi tesoro, esto es mío, y no soltamos al paciente. Entonces, al final, el paciente, pues tenemos que velar por el bien del paciente, no el nuestro. Claro, Moni, gracias. Nos preguntan, ¿al corregir o rehabilitar el control postural, se corrige la esfera emocional? Está íntimamente relacionado. Sistema emocional, tenemos que tener en cuenta que está íntimamente relacionado con el sistema vegetativo, ¿eh? Entonces, si nosotros vamos a trabajar sobre control postural, inherentemente vamos a influir sobre el sistema emocional. Cuando nosotros pueden haber personas las cuales no nos explican absolutamente nada y de repente te empiezan a explicar una serie de cosas. Yo tengo aquí en España hay una gran profesional que es María Ángeles Manchón, que es optometrista, que ella siempre explica cómo a través del trabajo con los ojos, pues la perspectiva de la persona puede cambiar absolutamente. Yo he tenido pacientes que a lo mejor estaban opositando, estudiando para unas oposiciones y a través del trabajo decirte, oye, pues sabes que quizá me estoy dando cuenta pues que esto no es lo que quiero. Entonces, nada, simplemente tú lo que haces es abrirles y ellos solos se van dando cuenta, van haciendo. Cuando una persona, por ejemplo, está en ira, está enfadadísima, ¿qué es lo que hace? Aumenta el tono, tal. Si tú coges y vas trabajando y vas modulando, va a soltar. Entonces, puede cambiar su perspectiva, puede cambiar toda esa parte emocional. Y es verdad que también hay gente pues, que trabaja más a nivel epidérmico, que influye muchísimo más, y están más especializados en trabajar esta parte emocional. Gracias, Moni. Nos están comentando que si las diferentes constituciones del individuo intervienen en la postura, así como las modalidades. Quiero pensar que es un médico homeópata que nos está haciendo esta pregunta, porque en homeopatía se ven las diferentes constituciones, no sé si me estoy explicando, Moni, corporales. Sí, 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 sí. Sí, Sí, el endomorfo, y las modalidades que nosotros vemos que con el medicamento homopático, sí, agravaciones o mejorías son de clima, postura, fisiológicas, postpandreales, menstruales, todo esto intervienen en la postura. sí, sí, porque es que, claro, al final todo esto se puede resumir, por ejemplo, en la parte neurovegetativa, o sea, todo lo que es el tema menstrual, postpandrial y demás, sistema nervioso vegetativo. Entonces, a nivel jerárquico, tenemos el sistema nervioso vegetativo que está aquí arriba. Entonces, la morfología es la parte visual, cómo estamos viendo que se está posicionando, cómo se está manifestando el sujeto. Sí que es verdad que no podemos ser tan exactos de decir, mira, por ejemplo, esta clase 3 de boca está relacionada sí o sí con esta posición, porque ya hay compañeros que se han dado cuenta de, ostras, es que esta persona que tiene esta posición debería tener esta clase tal de boca y no la tiene, ¿vale? Porque existen las adaptaciones. Pero evidentemente tiene que ver, hay que tenerla en cuenta, pero al final es un dato y ese dato siempre se tiene que corroborar con lo que después encontramos a nivel de los test y de la palpación. Gracias, Moni. ¿Qué tipo de pacientes pueden beneficiarse más de la posturología? Todo tipo de paciente. Todo tipo de paciente. Yo tengo en mi clínica, no tengo 3 puertas de entrada, una chiquitita, otra de lado, estrechita y otra bien ancha. Y según puedan entrar, tú te cojo o tú te vas al vecino de al lado. ¿Vale? Todo tipo de paciente. ¿Vale? Teniendo en cuenta las limitaciones que tendremos. Yo, por ejemplo, me ha venido este chico que está operado del pie
Yo no le puedo vender la moto de yo te voy a dejar el pie exactamente igual. ¿Por qué? Porque lleva varias operaciones y porque está en un proceso judicial por cómo ha quedado. Pero sí que es verdad que este chico, por ejemplo, ahora, al cabo de las sesiones, está muchísimo más estable, tiene muchísimo menos dolor, ¿vale? Puede llevar una vida más normal y puede llevar todo tipo de calzado, ¿vale? Este sería el típico orgánico, pero después puedo tener mi paciente más mayor, tiene 93 años. Entonces a la abuelita pues le daba por hacer media y para Navidad pues le hizo un jersey a todos los nietos, incluida a mi hija le hizo un gorro. Entonces después me venía porque no puedo dormir, ¿vale? Entonces se pueden beneficiar todo tipo de pacientes. Yo, por ejemplo, estoy especializada en uroginecología y obstetricia y he trabajado sobre embarazadas, he trabajado sobre bebitos. Los puedes trabajar. Te tienes que adaptar al tipo de paciente, a tu tipo de clientela. También es cierto que cuando estudias posturología, pues muchas veces los pacientes cambian y te van viniendo te van viniendo un tipo de paciente. Yo, por ejemplo, en mi clínica yo siempre digo que tendría que poner un cartelito que ponga milagros a domicilio, porque es lo que te vienen pidiendo. Te vienen muchos pacientes que vienen de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas por todas partes. Hoy, por ejemplo, he visitado a un señor que fue atropellado por un autobús y tiene una de injertos en el brazo y le he dicho, seguramente no voy a poder devolverte toda la extensión de tu codo. ¿Por qué? Porque falta hueso, porque hay unas tensiones cicatriciales brutales, pero sí que es verdad que estoy viendo que ni eres estable, tienes una hipertonía brutal, entonces si conseguimos armonizar todo eso, te vas a poder encontrar mejor con las limitaciones que tú ya tienes, porque él tiene un brazo funcional. Brazo funcional es que se puede flexionar, ¿vale? Es mucho mejor que puedas flexionar, no que tengas que ir así por la vida, ¿vale? Entonces, puedes trabajar sobre cualquier tipo de paciente. Gracias, Moni. ¿Cómo afecta la inoculación en la postura? ¿La inoculación de qué? Bueno, así nos está preguntando el doctor Pablo. Doctor Pablo, ojalá nos pueda completar la pregunta. ¿Cómo afecta la inoculación en la postura? Me imagino terapia neural o... Bueno. La terapia neural es muy interesante, muy, muy, muy interesante, ¿vale? Para mí lo único que diría que podría ser mejorable en cuanto a la terapia neural es el ser más eficiente. Antes lo he dicho, cuanto menos es más, ¿vale? Y a veces suele pasar que en terapia neural pues, se hace una historia de vida y entonces empiezan pam, 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 pam a pinchar y luego la persona pues tiene un buen globo, ¿vale? Quizás testando se podría ver pues o menos dosis o menos pinchazos con la interrelación, ver que esa persona, ostras, pues solo con esto, aquí, aquí y aquí, esto ha sido interesante, la persona tiene el efecto y vamos trabajando. Porque si no es muy fácil lo que hablábamos, de matar moscas a cañonazos. Entonces, si va por aquí, pues yo diría que la parte del testaje pues, sería muy interesante para poder conseguir disminuir la cantidad de lo que hay que inocular, ¿vale? Y mejorar la acción que queremos conseguir con el paciente. Probablemente ahí tenga que diagnosticarse lo que nos comentaste sobre la disfunción postural. Y entonces ya la terapia neural entraría como tratamiento segmentario o local. La terapia neural puede ser contemplada como un trabajo postural. O sea, en cuanto tú testas al paciente, tienes que hacer una serie de test. Testas al paciente en bipestación, en decúbito, y ves que el ir a trabajar sobre tal punto, tal punto, tal punto, tal punto, ves que eso mejora, eso ya es un trabajo postural. O sea, cualquier técnica puede convertirse en un trabajo postural. Cualquier técnica, no importa. Yo, por ejemplo, hago punción seca. Entonces, yo puedo aplicar punción seca y estoy haciendo un trabajo postural, pero porque es ahí, es el punto, es ahí tengo que dar, ahí y no allí.
¿entendéis? Entonces, me da igual la técnica. Es importante tener el concepto, el razonamiento, y una vez que se tiene el razonamiento, ok, ¿qué es lo importante aplicar a esta persona? ¿A qué profundidad tengo que ir? Yo tengo pacientes en los cuales, oye, mira, pues vamos a aplicar un láser, porque con el láser vamos a ir mucho más específico a modular el nervio. En otro haré una saturación, PNS, ¿vale? Y me va a funcionar de coña. En otro, a lo mejor puedo optar por, oye, voy a poner un trocito de magnetic tape porque me interesa un aspecto modulado mantenido en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Un trabajo instantáneo y poder darle un chispazo a la batería del coche para que arranque, o necesito mantener una corriente para que vaya dando influjo. Entonces, esas son las dos maneras de trabajar en posturología, que las dos tienen que ser complementarias. Una, hablamos de la parte ortética, ¿vale? Un trabajo más mantenido en el tiempo, y otro es el chispazo, es el que hace relanzar toda esa información que no está funcionando. Bien, gracias, Moni. Ya nos completó la pregunta el doctor Pablo. Gracias, doctor Pablo. Se refiere a la inoculación de la vacuna COVID. Acorde a tu experiencia, si has notado si afectó en la postura. He notado más disfunciones post-COVID, ¿vale? Más que en cuanto a vacuna, no vacuna, ¿vale? Porque ahora mismo hay tantísima gente vacunada que, bueno, están, al menos aquí hay muchísima gente que está vacunada, ¿vale? Pero lo que he notado más, ¿vale? Son los efectos, digamos, post-COVID, yo misma. Entonces, por ejemplo, yo tengo una paciente que post-COVID tiene una taquicardia postural, ¿vale? Entonces, claro, estás viendo cómo la interrelación con otros virus, no solamente el COVID, la interrelación con otros virus, al final esas personas están bastante tocadas. Y a estas personas hay que ir a modular sistema nervioso vegetativo. Ahí es donde hay que seguir estudiando, hay que seguir estudiando sobre el sistema vagal, importantísimo. Ya te digo, esto daría para otro webinar, ¿vale? Sistema vagal, trabajar sobre todo lo que es nervio nervio facial, glosofaringio, el nervio vago propiamente dicho, ¿vale? Siempre se le da muchísima importancia a todo lo que es la parte del sistema nervioso entérico, pero se olvida todo esto que hay por aquí, del vago. Es mega importante. ¿Por qué? Porque este es el que se relaciona con el sistema trigémino, y el trigémino es el nervio, el sistema, ¿vale? Que nos modula el sistema postural, ¿vale? Esto es... Entonces, claro, cuando hablamos de COVID, el problema es, vale, ok, ¿qué tipo de COVID ha tenido? Porque yo al menos lo que he visto, las personas que tuvieron COVID al principio está siendo muy diferente de las personas que han tenido COVID después, ¿vale? O bien personas que han sido reinfectadas por el COVID. Entonces, aquí es más que nada decir, vale, ok, este virus al final ha afectado un sistema nervioso, y este sistema nervioso es el que tenemos que ir a explorar, modular y trabajar. Bien, Moni, pues la verdad nos quedaron muchas preguntas abiertas. Tenemos otra invitación para el próximo mes, si nos lo permites. Ya estaríamos anunciando el próximo webinar. Y nada más para concluir, estimados lectores, pues quedamos pendiente en hacerles llegar la invitación para el curso de PNS para el mes de agosto, que va a consistir en 2 días, sábado y domingo. Ya los informes se los estaríamos haciendo llegar a través del grupo de WhatsApp de la revista Información Médica. Moni, te agradezco mucho el haber compartido tus conocimientos. Te mando un mega abrazo y pues seguimos en contacto. Gracias, Moni. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.